Capítulo 431, Investigación y preparación para conferencias. Este fue un gran día, ¿y ahora qué? ¿Por dónde empiezo? Se preguntó Roland después de salir de la oficina de Thorne. La audiencia había terminado y le había dado a su hermana el pequeño golem araña para mantenerla a salvo. Todo parecía haberse calmado finalmente, pero él no lograba ningún progreso significativo en su investigación. Luego estaba la directora que le dio algunos trabajos de investigación extraños, dando a entender que lo que estaba buscando estaba dentro del alma de una persona y no solo maná, algo de lo que no tenía idea. También implicaba que ella tenía más información sobre lo que él hacía aquí de la que le gustaba, tal vez incluso sabía que venía de Albrook. No sentí nada extraño, probablemente ella al menos no leyó mi estado. Por el momento, parecía que ella se apegaba a las reglas del instituto y no intentaba forzarle a quitarle su ventana de estatus. Considerando que ella era una maga de nivel 4, su habilidad de identificación probablemente estaba muy por encima de la de él, y no tendría ningún problema en desactivar sus encantamientos que ocultaban su clase. Parecía que estaba tratando de ser imparcial, pero no estoy seguro. Después de terminar con sus deberes de cumplimiento, tuvo unos días de libertad. Lo que hizo fue regresar a la biblioteca de la escuela con sus nuevos trabajos de investigación para deliberar sobre sus planes futuros. Todavía quería crear esa prótesis para Bernir, y no había razón para no investigar lo que un mago experimentado le había dado. Quizás había algún tipo de conexión más profunda entre el maná y el alma que le permitiría conectar algunos puntos. De camino a la biblioteca, notó que todos todavía lo miraban con reserva. Era como si todos lo trataran como a una especie de animal raro. Finalmente, logró llegar al lugar y pronto estaba estudiando el gran libro que recibió de Yavena Arbandus, la actual directora del Instituto de Hechicería de Xandar. Conexión de maná y alma. ¿Qué tiene que ver el alma con los fantasmas de maná? Y las almas incluso existen. Roland susurró para sí mismo mientras abría el grueso libro. Las páginas estaban llenas de diagramas complejos, símbolos antiguos y escritos en un idioma que era al mismo tiempo familiar y desconocido. El conocimiento arcano dentro del tomo insinuaba la intrincada relación entre el maná y el alma, profundizando en los aspectos metafísicos de la magia de los que Roland solo había arañado la superficie. Esto podría tomar un tiempo. Mientras se sumergía en el estudio, empezó a pasar mucho tiempo. La escritura críptica lo obligó a buscar libros relacionados con lenguas antiguas y le tomó un tiempo llenar los vacíos en su conocimiento para siquiera comenzar a leer el libro que le dieron. Pasó innumerables horas en la biblioteca, descifrando los intrincados símbolos y los significados ocultos en las páginas. El libro abrió nuevas perspectivas sobre la conexión entre el maná y el alma, revelando un complejo tapiz de energías mágicas que se entrelazaban de maneras que nunca había considerado. Descubrió que el alma era de hecho un aspecto fundamental de la existencia mágica. Según el texto, todo ser vivo poseía un alma, una reserva de energía espiritual que actuaba como conducto de maná. El maná, a su vez, fluyó a través del alma, moldeando y moldeando dentro de su esencia. En teoría, los fantasmas de maná que había visto moverse podrían haber sido en realidad la energía espiritual del alma que, dentro del mundo de maná, creó la ilusión de un fantasma de maná. Si este fuera el caso, entonces estaba mirando en el lugar equivocado y necesitaría concentrarse en este otro tipo de energía si alguna vez quería que su prótesis se moviera correctamente. Podría simplemente necesitar encontrar la longitud de onda correcta como lo hice con los hechizos divinos. ¿Hay algo que pueda ayudarme a sintonizarme con la energía espiritual? Había criaturas en este mundo que parecían fantasmas y fantasmas. El más sencillo de encontrar sería el Will-O-Wisp. Era un tipo de monstruo que se podía encontrar en bosques encantados y, a veces, en crypts. La mazmorra de Albrook también tenía cráneos explosivos, pero eran bastante volátiles. Lo que tenía que hacer era crear un dispositivo que pudiera reaccionar al fantasma de maná. Si podía identificar la energía, entonces solo necesitaba crear un sistema que reaccionara a los cambios en el fantasma. Por el momento, solo podía leer señales visuales con la ayuda de su propia habilidad, pero sus sentidos lo identificaban como maná normal. Si este libro era cierto, entonces tal vez el maná simplemente estaba bloqueando la energía espiritual subyacente que no podía percibir del todo. Centrarse en los patrones de energía espiritual podría ser la respuesta que estaba buscando, y tal vez hubiera algunas formas dentro de este instituto en las que podría investigarlos. Me pregunto si este lugar tiene alguien con una clase de espiritista, pero ¿podría también funcionar un nigromante?
Al pensar en la energía del alma, se le ocurrieron algunas fuentes. Primero estaban las almas decrépitas de los muertos, que la magia necrótica de los nigromantes podía controlar. Estas energías eran percibidas como caóticas y antinaturales, probablemente no algo que pudiera conseguir sin violar la ley. La nigromancia era menospreciada principalmente debido a que la iglesia solariana los despreciaba a ellos y a cualquier cultista. A pesar de que se había encontrado con un lich y un nigromante, no había tiempo para investigar, ni su casa estaba en condiciones de hacerlo. Cuando se trataba de espiritistas, eran un tipo diferente. No manipularon los cuerpos de los muertos ni obligaron a sus almas a permanecer. Actuaban como puente entre el plano material y el supuestamente poblado por espíritus. Podrían usar almas para poseer objetos o incluso a sí mismos para mejorar sus habilidades. Podrían mejorar a las personas a través de estas posesiones o llamando a los espíritus para obtener una especie de bendición. Afortunadamente, esta profesión mágica no era menospreciada por la iglesia, y existía la posibilidad de que una de estas personas estuviera dentro de los muros del instituto. Escuché que si un espiritista permite que un maestro espadachín posea su cuerpo, puede ganar fuerza temporalmente pero puede resultar contraproducente para él, creo que se llama posesión inversa, supongo que tengo mucho trabajo por delante, ¿cómo debo hacer esto? Después de pasar el resto del día descifrando el libro, evaluó sus opciones. Había tres cosas que podía hacer. Primero fue capturar un monstruo que estaba estrechamente relacionado con los espíritus. El segundo fue encontrar un espiritista y examinar sus hechizos para copiarlos en runas o hacer que cooperaran en su investigación. La última y tercera opción era pasar más tiempo en la biblioteca y leer más trabajos de investigación. Supongo que elegiré la opción 3 por ahora e intentaré preguntarle a Arión sobre las otras dos más tarde. Un gran suspiro salió de su boca ya que había mucho trabajo por hacer. Durante los días siguientes, Roland profundizó en los extensos recursos de la biblioteca, sumergiéndose en textos antiguos y trabajos de investigación relacionados con la energía espiritual, el maná y la conexión entre el alma y la magia. Su determinación lo llevó a descubrir conocimientos oscuros que insinuaban rituales, experimentos y relatos históricos que involucraban a espiritistas y la manipulación de la energía del alma. Las cosas estaban progresando, pero tenía la sensación de que lo estaban observando. Cada vez que se aventuraba a salir, se daba cuenta de que ciertas personas miraban en su dirección. Era bastante obvio que no se hizo amigo del incidente de Viola y que necesitaba prepararse para las consecuencias. No habría sido extraño que lo siguieran cada vez que salía de la escuela y, una vez solo, sus nuevos enemigos podrían incluso atacar. Afortunadamente, las cosas en casa estaban en silencio y sus responsabilidades como caballero podían esperar. ¿Un espiritista? Hay una persona así ¿Pero? ¿Hay algún problema? Bueno, la persona en cuestión no viene seguido al instituto, es un poco bicho raro. Roland terminó con la investigación del día y regresó al departamento de rúnicas para hacerle algunas preguntas a Arión. Si bien parecía haber un profesor espiritista por ahí, no venían a la escuela con frecuencia y vivían fuera del campus. Con la forma en que estaba siendo monitoreado en todo el instituto, no parecía una gran idea hacer las maletas para una visita todavía. Sin embargo, ella debería estar allí para la próxima reunión del departamento. ¿La próxima reunión? ¿No es eso en un mes? Me temo que eso me recuerda. Arión miró hacia un lado, activando su brazalete de cola para convocar una pila considerable de papeles, acompañado por el orbe que Roland le había confiado. ¿Has terminado de examinarlo? De hecho, fue bastante fascinante, no había visto un núcleo de monstruo tan extraño en mucho tiempo. Era el núcleo roto del Lich que le había prestado a Arión. Teniendo en cuenta la pila de papeles que le entregaron, había realizado una investigación exhaustiva al respecto. Recrear la estructura en otro elemento de este tipo probablemente resultaría fácil con toda esta información. Escribes bastante rápido. ¿O eso? ¿Es solo un hechizo? ¿Quieres que te enseñe? Roland se sorprendió por la cantidad de palabras escritas, algo que una persona normal no podría hacer a mano, incluso con la ayuda de sus habilidades. Arión tampoco tuvo mucho tiempo para hacer esto, por lo que estaba bastante intrigado. Después de la pregunta, recibió una respuesta rápida ya que se le presentó un hechizo peculiar que le recordó alguna tecnología del mundo moderno. Es similar a una impresora láser. ¿Un láser qué? A nada. La presentación se desarrolló rápidamente y contó con materiales únicos, como papel y tinta especializados.
Estos componentes se fusionaron en la superficie del papel, similar a un tóner, formando palabras coherentes. Si bien existían púas mágicas capaces de transcribir palabras mediante comandos de voz, este método en particular extraía información directamente de la mente del lanzador. Sorprendentemente, incluso insinuaba la posibilidad de generar imágenes si la visualización mental era lo suficientemente vívida, una característica que Roland consideraba potencialmente valiosa para sus propósitos. A lo largo de la presentación, observó cómo la tinta se adhería perfectamente al papel, lo que ilustra una forma rápida y eficaz de rellenar páginas. Hablando de este núcleo de monstruo, ¿estás intentando hacer una torre de magos? ¿Una torre de magos? Sí, creo que podría usarse como base para un espíritu de torre artificial y ya está en sintonía con tu maná. Roland reconoció la declaración asintiendo mientras recuperaba tanto el trabajo de investigación como el núcleo, guardándolos en su almacenamiento espacial. Llevarlo al instituto para tener una idea de qué hacer con él fue la elección correcta. Aunque construir una torre de magos no estaba en sus planes inmediatos, las posibles aplicaciones de los espíritus de las torres en la realización de cálculos para los magos lo intrigaban. Si bien debía tener cuidado con él, ya que todavía era el núcleo de un monstruo, creía que con algunos ajustes podría reutilizarse sin que surgieran problemas en el futuro. Gracias. No hay problema, fue bastante divertido. Arión parecía contento de participar en investigaciones mundanas, un concepto que Roland encontró algo desconcertante. Para Roland, la investigación era simplemente una herramienta para lograr un objetivo, y si nunca más tuviera que profundizar en ella, no le importaría. Su verdadera satisfacción residía en el proceso de elaborar prototipos y asegurarse de que no detonaran inesperadamente en sus proximidades. Bueno, mañana es el día, ¿has preparado la presentación? Seguro. ¡Qué espléndido! Ahora no me digas. Me encanta una buena sorpresa. Finalmente había llegado el día de su conferencia en el departamento de rúnicas. A lo largo de la semana dedicó su tiempo a la investigación y, un tanto al azar, armó una actividad para los estudiantes. Sin estar seguro de cómo sería recibido su enfoque poco convencional, intentó desviarse del formato de conferencia estándar. La idea de estar parado frente a un grupo de jóvenes estudiantes durante 2 horas le provocó escalofríos, lo que le impulsó a idear un plan que le permitiría pasar la mayor parte del tiempo sentado. ¿No tienes miedo de que haga algo que avergüence al departamento? En realidad no, tienes bastante cabeza sobre tus hombros, amigo mío, estoy seguro de que tu conferencia será muy reveladora. Él asintió en reconocimiento mientras regresaba a su alojamiento temporal dentro del departamento rúnico. Aprovechando la escasa membresía del departamento, Roland encontró alojamiento en las espaciosas habitaciones del vicedirector. Era una habitación bastante espaciosa en la que incluso podía continuar su investigación. Antes de retirarse a pasar la noche, se recordó mentalmente que debía levantarse temprano, reconociendo la necesidad de conseguir los elementos esenciales de la forja de runas del instituto. A medida que avanzaba la mañana, Roland se dirigió a la fragua, donde lo esperaban los artesanos. Le entregaron una caja de madera de tamaño considerable que parecía tener muchas piezas dentro. Tal como lo pediste, pero ¿para qué vas a usar estas piezas? Una lectura. La ausencia del maestro Runesmith esta vez no representó un problema, dado que las artesanías ordenadas eran simplemente runas de nivel 1, dentro de la capacidad de incluso Runesmiths de nivel 2 inferior. Todo se preparó eficientemente en unos pocos días, y aunque Roland podría haberlos diseñado personalmente con mayor precisión, encontró poco lugar para quejarse. Con la ayuda de una plataforma flotante y su hechizo de mano de mago, transportó la caja y salió de la fragua. Se dirigió hacia un lugar al aire libre dentro del mismo parque donde se había encontrado previamente con la directora. Aquí había una sección para lecciones externas, perfecta para esta conferencia que ideó. Creo que necesito mi propio asistente para cosas como esta. Dada la escasez de personal dentro del departamento, Roland se encargó de organizar todo él solo. Utilizando sus habilidades para lanzar hechizos, sin esfuerzo trajo sillas y mesas, sobre las cuales comenzó a organizar el contenido del interior de la caja. La naturaleza meticulosa de Roland aseguró una configuración bien organizada, y completó la tarea unos 10 minutos antes de que alguien más llegara al lugar. Esto debería bastar, aunque sería bueno si ninguno de los estudiantes llegara. Roland albergaba la esperanza de que los rumores que circulaban sobre su comportamiento poco convencional y sus acciones contra los nobles pudieran disuadir a los estudiantes de asistir a su conferencia.
Sin embargo, sus expectativas se vieron contradichas cuando observó a Arión flotando hacia él, acompañado por el profesor de Lauder. Para su sorpresa, el número de estudiantes no había disminuido. Más bien, había aumentado y parecían genuinamente intrigados por lo que había preparado. Este giro inesperado dejó a Roland levantando una ceja involuntariamente. ¿Entonces ese es ese famoso y feroz ejecutor? Él parece esa parte. Oye, cállate, ¿y si te escucha y te convierte en rana? En su caso, eso sería una mejora. ¿Acabas de llamarme feo? Las bromas de los estudiantes llegaron a oídos de Roland, pero decidió ignorarlas y concentrarse en la tarea que tenía entre manos. A medida que se acercaba el momento de su conferencia, se reunieron más estudiantes, algunos de los cuales probablemente solo estaban aquí para mirar a la persona que golpeó a un noble caballero. De Lauder, quien presionó por esta conferencia, tenía una expresión de desdén en su rostro y probablemente esperaba quedar en ridículo durante esta conferencia. Arión, por otro lado, flotó hacia él con una sonrisa traviesa en su rostro felino. ¿Disfruta de la atención, profesor asistente Wayland? En realidad no, terminemos con esto de una vez. Jaja, bueno, déjame ayudarte un poco. Arión se volvió hacia los estudiantes que conversaban y comenzó a conjurar un espectáculo de luces con su magia, creando ilusiones coloridas en el aire. La inesperada exhibición llamó la atención de los estudiantes, desviando su atención de sus conversaciones hacia las fascinantes luces que bailaban sobre ellos. Buenas tardes a todos. Espero que estés listo para un tipo diferente de conferencia hoy. En lugar del teorema habitual, el profesor asistente Wayland ha preparado algo nuevo para todos ustedes. Profesor asistente Wayland, ¿podría hacerlo? Sí, gracias, profesor Arión. Con todos los ojos fijos en él, Roland notó una mezcla de interés y escrutinio entre los estudiantes. Algunos parecían genuinamente intrigados, mientras que otros parecían dispuestos a burlarse de él si flaqueaba. Sin embargo, Roland permaneció imperturbable. Se había preparado meticulosamente para este momento, y era hora de comenzar la conferencia y disipar cualquier temor. Por favor, divídanse en grupos en las mesas, allí encontrarán un conjunto de herramientas preparadas, por favor familiarícense con ellas. La conferencia había comenzado y los estudiantes se dirigieron hacia las mesas para encontrar una extraña variedad de platos con runas. Todos tenían la misma forma cuadrada pero desconocían su uso. Muy bien, profundicemos en el ensamblaje de runas en estructuras más complejas. Roland comenzó con su explicación. Primero explicaré los significados de estos símbolos, y luego será tu tarea combinarlos en una forma adecuada capaz de producir un hechizo. Murmullos resonaron entre los estudiantes mientras miraban los símbolos rúnicos, sin estar seguros de cómo elaborar un hechizo a partir de ellos. A pesar de su confusión inicial, un aire de intriga impregnaba la atmósfera, indicando una voluntad de explorar y comprender las complejidades de la magia rúnica. Capítulo 432, Conferencia más práctica. Parecen un poco confundidos, probablemente debería sacar las ayudas visuales. Roland era consciente de que su enfoque podría enfrentar resistencia por parte de la mentalidad académica que prevalece en este mundo, donde el aprendizaje involucraba predominantemente libros y las lecciones prácticas a menudo se limitaban a la caza de monstruos y la exploración de mazmorras. Sin embargo, prefirió un enfoque más práctico de la educación y optó por desafiar a los estudiantes con un rompecabezas. Les daría a sus mentes algo nuevo que abordar y quizás les permitiría a algunos ver las cosas desde una perspectiva diferente. Para familiarizar a los estudiantes con la funcionalidad de las placas cuadradas de metal, Roland presentó un dispositivo rúnico diseñado para proyectar imágenes. Esta tecnología era un reflejo de la que había empleado en la audiencia para la reproducción de grabaciones. Externamente, parecía un rectángulo alargado, similar a una viga de acero utilizada en la construcción de estructuras. Debido al tiempo limitado entre sus esfuerzos de investigación en curso, esto era lo máximo que Roland podía preparar para el momento presente. Ahora demostraré los principios rúnicos básicos. Por favor, observa atentamente ya que tendrás que combinar los bloques rúnicos después. Sorprendentemente, incluso los estudiantes que normalmente prestaban poca atención en clase se sintieron cautivados por los símbolos rúnicos que se mostraban en la pantalla proyectada. La correlación directa entre estos símbolos y las placas de acero más pequeñas colocadas sobre las mesas les facilitó comprender la conexión entre la representación visual y los bloques rúnicos que tenían ante ellos. La alineación de los símbolos pareció despertar un nuevo interés, pero aún no tenía toda su atención.
Para que el efecto del hechizo tenga lugar, siempre debes terminar la estructura rúnica con una runa de tipo emisor, de lo contrario el circuito rúnico no podrá activarse. Ciertos términos relacionados con los circuitos parecieron causar confusión entre los estudiantes. El enfoque de Roland, basado en pruebas prácticas y en establecer paralelismos entre el lenguaje rúnico y las placas de circuito, divergía significativamente de la comprensión convencional de este mundo. El concepto de sistema operativo les era extraño, pero Roland permaneció imperturbable. Su objetivo principal era dar una conferencia lo suficientemente satisfactoria como para evitar la expulsión del instituto, y su comprensión del tema era una preocupación secundaria. Quien le interesaba más hoy era el profesor de Lauder. Había venido a la clase para vigilarlo durante la conferencia. De Lauder parecía decidido a encontrar cualquier pretexto que justificara la expulsión de Roland. Una de esas razones sería no haber podido impartir una clase hoy. Roland tuvo que permanecer alerta ya que necesitaba salvaguardar esta posición hasta que terminara su investigación. Ahora, guarde las piezas rúnicas y preste atención, le mostraré su uso. Al concluir su explicación, Roland notó que los estudiantes todavía parecían desconcertados. Continuaron moviendo las fichas cuadradas, magnetizándolas entre sí sin comprender completamente el propósito. No fue hasta que Roland empleó su hechizo de mano mágica, manipulando algunas estructuras rúnicas y conectándolas, que los estudiantes finalmente captaron la esencia de la lección. Como puedes ver, si completas la estructura en el orden correcto y le infundes un poco de maná, obtendrás un efecto de hechizo. La demostración práctica aportó claridad ya que una simple bola de luz emanaba de los elementos rúnicos conectados. El enfoque de Roland reflejó el proceso agotador que atravesó durante su etapa como herrero rúnico. Se recluyó en una habitación de una posada y se embarcó en un riguroso proceso de eliminación, comprendiendo gradualmente el significado de cada componente rúnico y cómo su ensamblaje podía producir resultados diferentes. Esta conferencia esencialmente recreó el mismo experimento, brindando a los estudiantes el conocimiento para producir varios efectos de hechizos mediante la manipulación de estructuras rúnicas. Ahora bien, todos intentarán imitar este proceso, ensamblar las piezas rúnicas correctamente y producirá un efecto. ¡Oh, qué interesante! Arion, que observaba desde fuera, comentó sobre el creciente interés de los estudiantes en la lección. Mientras algunos dudaban en participar, otros comenzaron a experimentar con los cuadrados metálicos. Luego de unos minutos, diversos efectos de luz comenzaron a manifestarse, cautivando a los estudiantes al notar variaciones de colores y formas. La experiencia práctica captó con éxito su atención y despertó un sentimiento de curiosidad entre ellos. Mira, hice un triángulo naranja. ¿Por qué este cuadrado es azul? Quería que fuera morado. Tonto, necesitas mezclar azul con rojo para obtener un color morado. Oh. Roland continuó guiando a los estudiantes a través del proceso hasta el punto de ofrecer asistencia activamente cuando era necesario. La atmósfera empezó a pasar del escepticismo inicial a un compromiso más animado. Los estudiantes, antes vacilantes, ahora colaboraban activamente, compartían ideas y experimentaban con diferentes combinaciones de símbolos rúnicos. Incluso los que no prestaban atención no querían ser excluidos y finalmente decidieron participar. De Lauder, sin embargo, siguió mostrando una expresión de desaprobación, descontento con el éxito inesperado de los métodos de enseñanza poco convencionales de Roland. A medida que avanzaba la sesión, Roland notó que algunos estudiantes tenían dificultades para comprender los matices del ensamblaje rúnico. Decidió circular entre los grupos, brindando orientación y respondiendo preguntas. Eso es todo por hoy, por favor coloque todo en su ubicación original. ¿Eh? ¿Ya terminó? No es justo, quería hacer un arco iris. Cuando la lección llegó a su fin, Roland se sorprendió al descubrir que algunos estudiantes expresaron su deseo de continuar experimentando con las estructuras rúnicas. Su entusiasmo y miradas suplicantes lo tomaron por sorpresa. Si bien Roland no podía culparlos por encontrar la lección práctica interesante y agradable, no podía evitar la sensación de que podría haber cometido un error con su enfoque actual, tal vez subestimando el atractivo del aprendizaje interactivo y práctico. No me obligarán a hacer esto otra vez, ¿verdad? A pesar de la apariencia de un enfoque matizado y cuidadosamente planificado, la verdad es que Roland había reunido apresuradamente algunos elementos para evitar tener que hablar mucho durante la conferencia. Su expectativa era que solo un puñado de estudiantes estaría interesado, y el resto posiblemente se quedaría dormido contra los árboles.
Sin embargo, contrariamente a sus suposiciones, los estudiantes aceptaron con entusiasmo los rudimentarios componentes rúnicos, tratándolos como juguetes nuevos para explorar y ensamblar. Roland se encontró desconcertado por el inesperado nivel de compromiso y aún más por las palabras de Arión. Simplemente magnífico, no puedo esperar a la próxima conferencia. Espera, no me lo digas. ¿Será otro enigma o tal vez algo más teórico? Próxima conferencia. Para empeorar las cosas, tenía algunas ideas para hacer las conferencias más interesantes. Como herrero de runas de corazón, imaginó incorporar dispositivos rúnicos con los que incluso los magos normales pudieran interactuar, como el bastón multiusos que había utilizado en el pasado. Este bastón, dependiendo del área de infusión de maná, podría producir varios hechizos mágicos. Decidió guardarse este hecho para sí mismo, ya que la preparación para esta conferencia le quitó algo de tiempo a su investigación. HMPH. El profesor de Lauder, todavía observando atentamente, se acercó a Roland con expresión severa. Enfoque interesante, profesor asistente. Sin embargo, le aconsejaría que se apegara a los métodos tradicionales de enseñanza. Esta experimentación podría no ser un buen augurio para la reputación académica del instituto. Roland simplemente asintió sin responder mientras el hombre se alejaba. «Ja, ¿de qué está hablando ese bufón? Apuesto a que simplemente tiene miedo de que mi departamento esté despertando más interés por parte de los estudiantes. Solo mira, hay el doble de gente aquí que antes y tal vez». Mientras Arión giraba en el aire, visiblemente entusiasmado ante la perspectiva de una mayor financiación y el interés de los estudiantes, Roland no pudo evitar atribuir el entusiasmo a su creciente reputación. Su notoriedad como el hombre que derrotó a un espadachín mágico de alto nivel parecía ser un factor clave. Los estudiantes, interesados principalmente en la fuerza, probablemente percibieron las lecciones rúnicas de Roland como un camino para descubrir los secretos detrás de su formidable poder. El atractivo de la fuerza y la intriga que rodeaba las habilidades de Roland habían captado con éxito la atención de los estudiantes. Que las lecciones fueran interesantes y divertidas fue solo la guinda del pastel. Esta fue una conferencia tan reveladora que quizás tenga que reconsiderar cómo debo realizar las conferencias. Tienes mi agradecimiento, amigo mío. ¿De nada? ¿Cómo podré alguna vez agradecerte? ¿Puedes empezar ayudándome a limpiar este lugar? Al concluir la conferencia, Roland notó que no todos los estudiantes habían tomado la iniciativa de ordenar sus cosas. Algunas mesas seguían desordenadas y Roland tenía la tarea de limpiarlas. Ah, mira la hora, tengo que volver a mi investigación. Arión, aprovechando sus privilegios de jefe de departamento, optó por evitar la limpieza y se fue rápidamente. Roland se quedó atrás para abordar el desorden y considerar posibles nuevas presentaciones para la semana siguiente. ¿Debería dejarlos jugar con los golems o algo así? Bajo sinvergüenza, esto no terminará como tú quieres, yo me encargaré de ello. Un erudito algo molesto caminaba por los pasillos del instituto y recibía asentimientos respetuosos de quienes pasaban por su lado. Su nombre era de Lauder, un reputado jefe de departamento. Sin embargo, después de la peculiar conferencia impartida por el nuevo profesor asistente, se sintió molesto. De Lauder lo veía como poco más que un matón, que aparentemente profanaba los pasillos sagrados del instituto con sus métodos poco ortodoxos. De Lauder se percibía a sí mismo como un modelo a seguir, y esperaba que los estudiantes aspiraran a su nivel de logros académicos en lugar de emular lo que él consideraba las actividades menores de los aventureros. A pesar de su desdén por el nuevo profesor asistente, no fue tan tonto como para confrontarlo directamente. Ser testigo de los acontecimientos durante la audiencia lo hizo cauteloso, al comprender que cualquier interrupción o animosidad abierta podría quedar registrada, lo que tendría posibles consecuencias. Profesor, siga con el buen trabajo. Por supuesto. Mientras de Lauder navegaba por los pasillos, se encontró con uno de los sirvientes de una casa noble. Una dama encantadora con uniforme de servicio, sus deberes giraban en torno a atender los deseos de sus amos. Tales sirvientes eran poco comunes en el campus, a menudo residían en dormitorios designados para nobles superiores y solo emergían cuando eran convocados o acompañaban a sus nobles empleadores. La sirvienta hizo una cortés reverencia antes de presentarle a de Lauder un pequeño recipiente, que rápidamente ocultó dentro de uno de los bolsillos espaciales de su bata. Ofreciéndole un asentimiento, ella continuó su camino. De Lauder hizo una pausa por un momento, lanzando miradas cautelosas a su alrededor.
preocupado por el posible descubrimiento de este acto, se había sentido incómodo desde que fue testigo de la tecnología de grabación y se enteró de los planes del departamento de ejecución para implementarla en todo el instituto. El miedo a ser vigilado constantemente había hecho mella en su tranquilidad. Estoy siendo demasiado paranoico, aún no han obtenido la aprobación de la directora y tal vez nunca la obtengan. Desapareció por el pasillo hasta llegar a un callejón aparentemente sin salida. Delauder sacó una llave dorada de su bolsillo y la insertó en un agujero en la pared que surgió de la nada. Después de girar la llave, se abrió una puerta que le permitió pasar. Al otro lado, entró en un espacioso estudio donde una persona con una larga barba blanca estaba sentada detrás de un escritorio, vestida con una túnica de hechicero. Maestro, tenemos que hacer algo con ese estafador, él no pertenece a este instituto. Oh, no es así. ¿Ha roto alguna de las reglas? Todavía no, pero vicedirector, tenemos que hacer algo. El maestro mago, una figura de gran influencia dentro del instituto, miró a Delauder por encima del borde de sus gafas. Su oficina estaba llena de estantes con tomos antiguos y artefactos mágicos, creando una atmósfera de profunda sabiduría. Delauder, mi antiguo alumno, el instituto siempre ha abrazado la diversidad en su cuerpo docente. Si este profesor asistente no ha violado ninguna regla, poco podemos hacer para expulsarlo. ¿No sería bueno que nos convirtiéramos en tiranos, suprimiendo nuevas ideas y metodologías? A él siempre le gusta esto, decir una cosa pero pensar en otra. La persona sentada en el escritorio era el maestro Ratos, alguien con quien Delauder había estudiado en el pasado. Ratos ocupaba un puesto justo por debajo del de la directora, Yavena Arbandus, aunque en determinadas situaciones su influencia superaba la de ella. A diferencia de Arbandus, que se mantenía reservada, Ratos reconoció la importancia de establecer contactos para obtener verdadero poder. Sin embargo, tuvo cuidado de no hacer nada que pudiera manchar su reputación. A menos que se pudiera obtener una ventaja clara, prefería adherirse a los protocolos establecidos, especialmente cuando se trataba de asuntos oficiales. Pero, maestro, está socavando las enseñanzas tradicionales del instituto. Los estudiantes se están distrayendo y están empezando a cuestionar la superioridad de nuestra forma de aprender y ese incidente reciente si esto continúa, nuestros asociados comenzarán a quejarse. Ah, sí, nuestros queridos asociados, no podemos permitir eso, HM. El hombre sonrió y empezó a acariciar su larga barba blanca. Delauder permaneció en silencio porque sabía que su maestro era un hombre bastante astuto y probablemente encontraría una solución a su dilema actual. Oh, ¿qué tal esto entonces? Sí, señor. Los jóvenes estudiantes deberían tener la edad correcta para un mayor desarrollo, ¿verdad? Quizás te refieres a las clases de avance. Sí, precisamente esos. La chica involucrada en el incidente reciente, su nivel es relativamente bajo y probablemente sería incluida en la clase de avance, ¿no? Ya veo, pero ¿qué pasa? Acerca de nuestro amigo del departamento de rúnicas. Estaba llegando a eso, muy impaciente. Mis disculpas, maestro. Delauder inclinó la cabeza y se disculpó con Ratos, quien continuó hablando. Considerando su desempeño, no veo por qué no puede acompañarlo como uno de los principales guardianes de la clase de avance. Solo necesitaré decir algunas buenas palabras. Estoy seguro de que, teniendo en cuenta el reciente incidente, nadie criticará tal decisión. Delauder asintió mientras Ratos revelaba el plan principal, un enfoque ingenioso que podía abordar múltiples problemas con un solo movimiento. El plan parecía impecable, lo que dejaba poco margen para echarles la culpa, incluso si algo salía mal. Delauder entendió que hacer realidad este plan requería contactar a personas que operaban fuera del instituto. Incluso si solo participara la niña, ya sería suficiente para apaciguar los intereses a los que sirve. Si no recuerdo mal, las clases de avance estaban programadas para unas pocas semanas, pero probablemente podríamos adelantar la fecha. ¿Crees que podrás encargarte del resto? Sí, maestro, déjemelo a mí. Genial, entonces todavía tengo trabajo por hacer. ¿Esto fue todo? Sí, maestro Ratos. Delauder se giró para salir del estudio. Las ruedas de su mente ya giraban mientras contemplaba la mejor manera de implementar el plan de Ratos. Al salir por la puerta oculta, se encontró en el mismo pasillo donde se había encontrado con la sirvienta. El pequeño recipiente que ella le había dado ocultaba una cantidad sustancial de monedas de oro. Para garantizar la continuidad de este lucrativo negocio, Delauder estaba dispuesto a ir a la guerra con el nuevo profesor asistente.
Gracias a este nuevo plan, tal confrontación parecía ahora no solo posible sino también estratégicamente ventajosa. Ahora, ¿a quién debo contactar primero? Cuando Delauder salió del estudio de ratos, el viejo mago emitió un suspiro de molestia. La pluma mágica que había estado usando para escribir palabras en su pergamino se detuvo cuando se levantó de su asiento. Con un movimiento de su mano, hizo que las cortinas se cerraran, hundiendo la habitación en la oscuridad. La única fuente de luz emanaba de un espejo colocado al lado de una gran cómoda. ¿Qué necesito lidiar con idiotas tan codiciosos? Al acercarse al espejo, Ratos observó una peculiar aura de luz que emanaba de él. Por un breve momento, su reflejo se transformó en una figura grotesca, cubierta de ampollas y verrugas de aspecto maligno. Con otro movimiento de su mano, la imagen inquietante se desvaneció, reemplazada por lo que parecía ser una habitación vacía que no se parecía en nada al estudio. Poco después, las llamas surgieron una tras otra alrededor de una gran mesa, con su espejo representado por una de esas mismas llamas. Ah, sede de Azure, temprano como siempre. No existe tal cosa como llegar demasiado temprano, sede de Crimson. El espejo reprodujo la voz de Ratos de una manera diferente a la habitual y le facilitó escuchar la conversación entre las otras llamas. Una vez que la habitación estuvo llena con todos ellos, la atención se centró en una llama en particular, la que tenía un tono púrpura. Asiento de violeta, necesitamos una explicación. Una llama de tono negro se expandió en tamaño al plantear la pregunta. El espejo usado por Ratos comenzó a temblar y mostró algunas grietas. Parecía que la llama violeta estaba enfrentando algún problema, y el mago no pudo evitar sonreír ante su situación. Capítulo 433, al rescate. Oye, me gustaría hablar contigo. Está invadiendo el espacio personal de este estudiante. Se ha observado un aumento de la frecuencia cardíaca y los niveles de estrés están aumentando. Absténgase de acercarse a este estudiante. ¿Eh? ¿Qué es esta araña de metal? Por favor, retroceda, esto es una advertencia, si no lo hace, esta unidad se comunicará con un miembro de la facultad y será inmovilizado. Un pequeño golem araña llamó la atención provocando una escena. Se enfrentó a un grupo de 3 adolescentes que se acercaban a chicas de edades similares. Una de las chicas, Lucienne Arden, ahora era famosa en el campus debido a su participación en un incidente reciente que había atraído amplia atención. Acompañándola estaban sus 2 compañeras de cuarto, Atasuna y Marlene, quienes se colocaron a los lados sin saber qué hacer. Los niños, que inicialmente confiaban en su fuerte enfoque, quedaron desconcertados por la inesperada resistencia de la pequeña criatura mecánica. El golem araña que estaba programado para proteger a Lucienne continuó vocalizando advertencias con un volumen cada vez mayor. Llegó un punto en el que otros estudiantes se dieron cuenta del problema y comenzaron a susurrar. Oye, ¿no es ese el hijo del conde? ¿Está tratando de ganarse el favor de la marqués? ¡Qué indecente! 2 chicas comenzaron a susurrar y parte de su conversación llegó hasta el joven en cuestión. Esto solo enfureció al joven que apenas tenía 16 años. ¿Qué es esta pieza de metal? ¿Crees que esto puede detener a un hijo de conde? Ahora ven aquí, en este mismo instante. El chico se burló e ignoró las miradas a su alrededor. No creo que lo haga. Lucienne respondió mientras fruncía el ceño y sus 2 amigas respondieron rápidamente después. Deja de molestarnos, ¿escuchaste lo que dijo? Ahora vete. No nos importa quién eres, déjanos en paz. Todos se mantuvieron firmes y aunque parecían asustados, no bajaron la cabeza ni se movieron de sus lugares. Esto enojó bastante al joven noble, algo que no esperaba de la nobleza menor y de los plebeyos. ¿Te atreves a hablarnos en ese tono? Uno de los otros jóvenes avanzó e intentó alcanzar el golem, pero cuando su mano se acercó fue empujado hacia atrás por una repentina descarga de maná. El golem actuó produciendo un escudo de maná que impedía que el joven se acercara. ¡Ay! ¿Qué diablos está haciendo esta cosa? El joven retrocedió mientras se apretaba la mano con dolor. El escudo no solo le impidió avanzar, sino que también le produjo una pequeña descarga eléctrica, algo bastante doloroso al tacto. Ustedes plebeyos insolentes. ¿Cómo te atreves a desafiar a un noble? El chico dio un paso adelante, claramente enojado por el desafío de la chica. Si bien Lucienne provenía de la casa de un varón, los otros 2 no eran nobles, algo que personas como este joven no podían permitir que pasara desapercibido. El pequeño golem araña sintió la creciente amenaza y emitió un sonido parecido a un gruñido bajo, con su único ojo brillando de color rojo. La multitud que se había reunido para presenciar la conmoción murmuró y comenzó a retroceder asustada.
Se ha detectado hostilidad, iniciando medidas de protección, por favor estén atentos. Su patrón de maná ha sido registrado y un maestro ha sido alertado, por favor retírese. Antes de que se produjeran más acontecimientos, el pequeño golem araña erigió rápidamente un escudo de maná más grande y envolvió a todas las chicas presentes. La descarga eléctrica anterior había dejado al trío de estudiantes varones recelosos de acercarse demasiado al escudo. En cambio, impulsados por la ira y el orgullo herido, decidieron tomar represalias. Esta todavía era una academia mágica y lanzar hechizos siempre fue una opción. ¿Han llamado a un profesor? Como si me importara. La tensión se podía sentir en el aire y todos estaban ansiosos por ver cómo se desarrollaba todo. Sin embargo, antes de que cualquiera de los tres jóvenes pudiera murmurar algún cántico, una voz llamó a los estudiantes que estaban reunidos aquí. ¿Qué crees que estás haciendo? Mientras miraban a través de los alrededores, incapaces de identificar la fuente de la voz, su atención finalmente se dirigió hacia arriba y hacia la distancia. La voz que escucharon había sido amplificada por Maná y, dada su experiencia como mago, pudieron discernir la trayectoria del hechizo y rastrearlo hasta su lanzador. Después de seguir el camino mágico con sus sentidos, finalmente vieron a alguien saltando por una ventana y que alguien se acercaba hacia ellos. ¿Eh? ¿No está ahí la biblioteca principal? Uno de los estudiantes preguntó pero nadie pudo responder. Todos aquí estaban afuera del edificio principal, cerca del camino convergente que conducía a los dormitorios. Antes de que comenzara el incidente, todos estos jóvenes se dirigían a sus clases matutinas. Ahora su atención estaba completamente puesta en la extraña persona que había volado en el aire, aparentemente volando en su dirección. La persona se disparó en el aire y voló formando un arco. Su velocidad era realmente tremenda y, finalmente, todos pudieron ver que llevaban un extraño artefacto debajo de la túnica. Emitiendo luz y mostrando enigmáticos símbolos rúnicos, este artefacto desconcertó a los espectadores. Luego, justo antes de hacer contacto con el suelo, una poderosa ráfaga de viento envolvió el descenso de esta persona y creó un efecto de amortiguación. La fuerza levantó una nube de tierra y provocó que las faldas se agitaran durante el aterrizaje de la misteriosa figura. ¿Es eso? Creo que es él, el enforcer de Mitril completo. ¿El mismo que venció a Elitaes? Sí, ¿no lo escuchaste? Es algo famoso en este momento. Como de costumbre, los jóvenes estudiantes no pudieron resistirse a susurrar entre ellos. El hombre en cuestión, apodado Full Mitril Enforcer, acababa de llegar. Se colocó directamente entre el grupo de chicas y chicos que habían estado enfrascados en un acalorado intercambio. Una mirada reveló que su visor brillante ahora estaba enfocado en el grupo de alborotadores. ¿Tengo que repetirme? ¿Cuál es el significado de esta conmoción? El trío de jóvenes, antes llenos de valentía, ahora dudaba. Identificaron al recién llegado como un individuo poderoso capaz de derrotar a caballeros de alto nivel. A pesar de contar con el apoyo de sus familias y guardaespaldas personales, reconocieron su inferioridad en comparación con el supremo espada mágica a quien este hombre había derrotado previamente. Si bien algunos de ellos dudaban de los rumores, todavía no estaban dispuestos a probar suerte. Ustedes tres, explíquense. Su visor comenzó a brillar más y su tono se volvió más frío, lo que provocó que los estudiantes se estremecieran de miedo. Sin embargo, su líder rápidamente se compuso después de reconocer el rango del hombre por la insignia que llevaba. La gente aquí notó el rápido ajuste del tono y comenzó a reírse. Profesor asistente, estos viles plebeyos y los nobles menores aquí se negaron a atender mi solicitud. Simplemente queríamos tener una conversación civilizada. Luego, cuando se negaron, esa criatura metálica nos atacó sin previo aviso. Era una falsedad descarada que podía ser fácilmente desacreditada con una sola palabra de los espectadores, pero nadie se atrevió a hacerlo. A pesar de cualquier aversión que la gente pudiera sentir hacia el hijo del conde, poco podían hacer. Siguió siendo miembro del escalón superior de la nobleza y era alguien a quien no se podía desafiar abiertamente. Los otros altos nobles se abstuvieron de hablar mal de los suyos, y los de menor rango evitaron hacerlo por temor a represalias. ¿Es eso así? Jovencita Luciene, ¿hay algo de verdad en sus palabras? El acorazado volvió su mirada hacia la otra persona que estaba involucrada en la escena, Luciene Arden. La chica no se estremeció de miedo como el grupo de jóvenes, sino que sonrió. Los otros estudiantes aquí no estaban seguros de qué pensar al respecto, pero pronto ella respiró hondo y habló con confianza. No, profesor asistente Wayland.
Nos estaban acosando, y Bugue, este pequeño golem de aquí, actuó en defensa propia para protegernos. Se sonrojó ligeramente cuando casi pronunció el lindo apodo del golem araña que le dieron las jóvenes aquí. ¿Acoso? ¿Es eso cierto? Por supuesto que no, esas son mentiras descaradas, profesor asistente. ¿Cómo puedes confiar en sus palabras por encima de las mías? El líder del grupo infló su pecho como si intentara mostrar su emblema que identificaba su rango dentro de la escuela. Sin embargo, no parecía que el profesor asistente estuviera demasiado interesado en lo que tenía que decir y en cambio se centró en el pequeño golem araña gordito que estaba allí. Después de mirarlo, el autómata rúnico avanzó y lanzó un estallido de luz en el aire. BZZZ, ¿qué es esta pieza de metal? ¿Crees que esto puede detener a un hijo de conde? Ahora ven aquí, en este instante. BZZZ. Reprodujo el intercambio que ocurrió entre los dos grupos de estudiantes que mostraba al hijo del conde como el villano y también un mentiroso. Espero que te des cuenta de que mentirle a un ejecutor va contra las reglas, jovencito. Muy bien, ven conmigo. ¿Quieres que lo haga? Pero no lo hice. El joven se quedó desconcertado por el inusual giro de los acontecimientos. Todos los presentes esperaban repercusiones para los dos plebeyos y los nobles menores, pero el hombre intimidante parecía tener un plan diferente. Sin embargo, el trío de alborotadores no estaba dispuesto a aceptar simplemente la situación, ni tampoco estaba dispuesto a cumplir las órdenes del hombre llamado Wayland. El hijo del conde todavía estaba tratando de salvar su dignidad, y dio un paso atrás desafiante mientras replicaba. No puedes simplemente darme órdenes. Exijo hablar con alguien con autoridad. No seré objeto de acusaciones falsas. Dije que vengas conmigo, hay pruebas suficientes y no tengo tiempo para escuchar tus tonterías. El profesor asistente Wayland no se inmutó por la respuesta del joven noble y respondió con un dejo de molestia en su voz. El trío intentó retroceder mientras miraba a su alrededor en busca de ayuda, pero antes de que sus criados pudieran acercarse, se produjo una explosión de maná. El hombre ante ellos mostró un aumento en la energía de maná alrededor de su cuerpo, lo cual era bastante obvio para los jóvenes magos presentes. Era una cantidad astronómica que apenas podían comprender y les hizo doblar las rodillas. Ven conmigo, no te lo repetiré más, no estás en condiciones de hacer exigencias, aquí eres un estudiante y no estás por encima de las reglas. Por alguna razón, parecía que el hombre se estaba asegurando de que todos los presentes escucharan su discurso. Finalmente, el hijo del conde cedió, al darse cuenta de que negarse solo empeoraría aún más la situación. La noticia del destino de Viola ya había circulado por los dormitorios, y el hombre que la trajo estaba ante ellos. Era evidente que le importaba poco su estatus social y probablemente también era capaz de derrotar a sus criados. El hijo del conde vaciló un momento mientras miraba nervioso a sus dos compañeros, que ahora se arrepentían de su implicación. Los espectadores, incluidos Lucienne y sus amigos, esperaron ansiosos para ver cómo se desarrollaría la situación y pronto dieron un suspiro de alivio cuando el joven aceptó su destino. Yo entiendo. Bien, sígueme. El profesor asistente Wayland asintió, pero antes de escoltar al trío, llamó al golem araña. Los estudiantes ahora entendieron que esta criatura mágica era una de sus creaciones o parte del departamento rúnico. Fue una revelación fascinante e indicó que este hombre estaba salvaguardando a la hija del varón manteniendo al golem cerca. Con interés, observaron mientras extraía algo del interior del golem y lo reemplazaba con una pieza idéntica antes de enviar a la criatura a su camino. Vuelve a tus clases y recuerda seguir las reglas, nadie está por encima de ellas. Justo antes de partir con los alborotadores, Wayland se propuso dirigirse a la multitud de jóvenes. Todos escucharon sus palabras mientras la impactante oleada de maná todavía estaba en sus mentes. Pronto, se fue sin pronunciar más palabras, y los estudiantes rápidamente reanudaron sus conversaciones entre ellos, desconcertados por la escena que acababa de desarrollarse ante ellos. Mientras los estudiantes se dispersaban, Lucienne, Atasuna y Marlene se encontraron en el centro de atención. El incidente los había puesto en el centro de atención una vez más, pero esta vez no fue por causar problemas. Quedó dolorosamente claro que este profesor los estaba protegiendo y era bastante estricto. Incluso la alta nobleza no estaba a salvo de su ira y el hecho de que llevara al hijo del conde al departamento de ejecución era prueba de ello. ¿Viste eso? ¿Qué pasa con ese maná? Es como una cascada de energía que brota. Escuché que derrotó a ese Swordmaster, él es el verdadero negocio.
Después de conversar entre ellos, algunos de los espectadores se acercaron al trío de chicas que parecían todavía estar tratando de procesar la situación. Oye, ¿cómo conoces a ese hombre? ¿Están ustedes dos relacionados? ¿Fue contratado por tu familia? ¿Sabes cómo se ve debajo de ese casco? ¿Es esa su verdadera voz? Suena tan peculiar. Lucienne y sus dos amigas no estaban seguras de qué hacer con toda la situación o cómo responder. Ahora estaban rodeados y bombardeados con muchas preguntas. Solo pudieron sonreír débilmente a las otras personas e intentar responder mientras avanzaban poco a poco hacia el instituto. El día apenas había comenzado y todavía tenían clases que asistir. ¿Qué es esto? Es un tenedor de jardinería, algunos lo llaman tenedor de excavación. No sé lo que es esto, pero ¿por qué nos da esto, señor? ¿Ves esos caballos de allí? ¿Sí? Es necesario limpiar sus bolígrafos, úselos para limpiarlos. Espera, ¿no quieres decir, quieres que palee estiércol de caballo? Me alegra que te hayas dado cuenta rápidamente. Este será tu castigo, ahora hazlo, te veré más tarde y recuerda, estás siendo vigilado. Roland, que había escoltado al problemático trío a los establos, señaló a dos arañas golémicas. Sus creaciones miraban al grupo con sus grandes ojos y seguían de cerca sus movimientos. Si no completas esta tarea, la siguiente será peor, así que ten esto en cuenta. Espero que esto sea suficiente, no quiero seguir haciendo este tipo de escenas más. Después de dejar a los niños nobles en los establos del instituto, comenzó a regresar a la biblioteca en la que había estado. Había anticipado que Lucienne podría enfrentarse a otro noble de alto rango y, unos días después de su primera conferencia, su dron araña le informó sobre este incidente. Decidió hacer una declaración exaltándola la próxima vez que fuera posible. Aunque su salida de la biblioteca de la escuela careció de gracia, dejó un impacto duradero en los estudiantes presentes. Esperaba que la noticia de este nuevo incidente también se difundiera y disuadiera a otros de volver a molestar a su hermana. Pero esto podría ser más una curita que una solución real, después de que me haya ido, no habrá nadie para protegerla, ¿dónde diablos está ese tipo? Mientras regresaba, continuó reflexionando sobre su hermano Robert. Desde el incidente con Lucienne, había intentado contactar con él, pero sin éxito. Era como si Robert hubiera desaparecido y, para empeorar las cosas, ni siquiera Lucille respondía a sus llamadas. Sin su ayuda, no pudo llegar a su hermano y se quedó solo, sin ningún apoyo externo. Esperaba que Robert pudiera persuadir a su hermana para que se trasladara a otro lugar, especialmente porque Viola y su familia todavía representaban una amenaza. No me gusta esto, las cosas han estado raras últimamente. Para empeorar las cosas, no podía evitar la sensación de que alguien lo estaba observando. Sabía que los otros profesores y profesores estaban en su mayoría del lado de los nobles. Cada vez que recorría los pasillos del instituto la gente susurraba y lo evitaba. Estaba claro que se había convertido en un outsider que la mayoría de la gente despreciaba, pero había algunos puntos destacados. Parecía que el departamento rúnico estaba experimentando un auge en el crecimiento. Turner respaldaba la idea del sistema de seguimiento rúnico y Arion lo supervisaría. Aunque había un plan para implementar el sistema, algunos profesores, incluido de la UDER, se opusieron. Argumentaron que desviaría fondos cruciales de otros departamentos, una perspectiva que ninguno de los otros líderes magos quería. Pronto regresó a la biblioteca para retomar su investigación, que avanzaba sin problemas. El único contratiempo fue la ausencia del espiritista del instituto. Sin embargo, recibió información al regresar al departamento rúnico que indicaba que este problema quizás podría resolverse, aunque probablemente lo pondría en algún peligro no deseado. ¿Clases de avance? ¿Quieren que haga qué?